tarde bastante fría en la ciudad de Medellín. Hoy es viernes, ya se fue la primera semana del mes de julio. ¿Cómo están todos ustedes? Esperemos que se encuentren bastante bien. Don José, ¿cómo me le va? Muy bien, Nacho, viendo acá como usted con su fenómeno del niño, seguimos teniendo agua todos los días. Eso fue Elida. Yo nunca dije que tenía fenómeno, él lo dijo Elida y tengo mis No, reparos. y ya lo dicen las agencias norteamericanas, pero vean, por acá no. Pero gracias al cielo hemos tenido esas lluvias, porque un ¿Cómo le va, fenómeno del María niño Andrea? es muy preocupante, Nacho. Muy bien, gracias. María Andrea, Nacho, buenas tardes. estoy viendo las fotos ahí. Sí, sí, sí. Enseguida vamos a hablar un poco de este tema, de todo el acontecer de orden público que está bastante enredado en el país, con un presidente que no está diciendo nada. Ahora sí, calladito, calladito. Más adelante hablaremos del tema. Quisimos arrancar con nuestro invitado José. Yo quiero que usted lo presente y empodérese de esta entrevista. Sí, Nacho, es el rector de la Universidad Santo Tomás, el señor Giovanni Orozco. Entiendo yo que es el primer rector que no es sacerdote en la universidad. Laico. Con quien vamos a tocar temas de educación superior y calidad de la educación en el departamento de Antioquia, Nacho. La Universidad Santo Tomás de Medellín, ¿cuántos años tiene? La Universidad Santo Tomás en Colombia tiene 443 años. Es la primera Wow. universidad que se asentó en nuestro país. 2 veces más antigua que la más antigua que tenemos aquí en Colombia. Y en Medellín la sede tiene 25 años. Y muy bien, como lo decían ahorita, es un honor muy grande para mí haber sido designado como el primer rector laico en 443 años. Siempre habían estado sentados en la silla de la rectoría frailes dominicos y bueno, esta vez hicieron una apuesta por un rector laico. Y usted es el primer rector laico en la En institución. 443 años. ¿Y por qué el cambio? Bueno, yo pienso que son muchas cosas. Le Lo dieron primero, cara a usted pues, como obviamente un tipo- porque me comentan los mismos frailes que, digamos, la cantidad de sacerdotes que hay hoy en la orden en Colombia realmente ya es muy baja, ¿sí? Y los padres dominicos pues tienen las universidades, tienen colegios, tienen parroquias, tienen seminarios, tienen centros de misiones y entonces pues ya realmente la cantidad de frailes que hay no es muy grande, primero. Segundo, de esos 120 frailes que hay, pues ya algunos están bastante mayores y pues ya tampoco pueden, digamos, asumir estos retos que tienen un desgaste físico y un desgaste emocional muy grande. Y bueno, creo que es una apuesta también que está haciendo la universidad por aceptar los retos y los cambios que la educación superior hoy en día trae. Las universidades, acá por lo menos, y creo que en otras partes también, tienden como a especializarse, o eso era lo que tenían. Acá el CES era sobre todo una escuela de salud, ya se amplió. AFID más una escuela de negocios y se amplió. En el caso de la Santo Tomás, ¿cuál es la especialidad? Esa es una pregunta muy interesante y te la voy a responder desde la Ley 30. La Ley 30, que es la ley precisamente que están ahora tratando de reformar. Con mucha sabiduría definió en 1992 que las instituciones de educación superior en Colombia se dividían en 3 grupos grandes. El primer grupo eran las escuelas de técnicas profesionales, las escuelas técnicas profesionales. El segundo grupo eran o son las instituciones universitarias y las instituciones tecnológicas. Y el tercer grupo, las universidades. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del nivel de especialización que tenían. Entendiendo que las técnicas profesionales pues se iban a dedicar a ese campo del conocimiento de lo técnico, pero muy enfocado hacia el hacer. Luego las tecnológicas, y las instituciones universitarias, y finalmente las universidades que entienden, como su nombre lo indica, el universo, ¿sí? Entonces es el concepto de la universidad como el centro donde se estudia el universo. Entonces, por eso las universidades, digamos que abarcan todos los campos del saber. Lo que pasa es que aquí en Colombia, pues digamos que tuvimos una desviación de esa idea original y entonces ni las instituciones técnicas ni las tecnológicas son técnicas ni tecnológicas ni las universitarias son universitarias porque ya nos dedicamos a todo. Entonces uno encuentra hoy en día instituciones tecnológicas o instituciones universitarias que tenían un enfoque muy distinto o deberían tener un enfoque muy distinto y entonces uno ya las ve con facultades de salud, con facultad de ciencias sociales, con facultades de humanidades
que no debería ser. ¿Sí? Yo siempre pongo el ejemplo, yo desde mi formación básica soy ingeniero y ¿cuál es la institución digamos, por antonomasia para nosotros los ingenieros o para los científicos? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. ¿Sí? Pero uno no va a encontrar nunca en el Instituto Tecnológico de Massachusetts una facultad de filosofía, ¿cierto? Porque es que ellos son para la ciencia y para la tecnología. ¿A quién le dejan el tema de la filosofía, de las artes, de la música? Se la dejan a las universidades. Pero aquí en Colombia nos desviamos un poquito de eso. Volviendo a la respuesta original, pues hay que decir que entonces la Universidad de Santo Tomás, por ser una universidad, realmente no tiene un área específica, sino que debe tener todas las áreas del conocimiento dentro de su quehacer diario. Rector, una de las situaciones que habíamos conversado con otro rector de otra institución acá en Medellín la semana pasada era acerca del acceso a la educación superior, porque vemos que en esta transformación de lo digital muchos jóvenes están optando, pero ya no por hacer carreras que se demoran 5 o 4 años, sino que quieren algo un poco más blando, más rápido y que incluso les permite insertarse también al campo laboral. ¿Cómo está la Universidad Santo Tomás leyendo este contexto? ¿Están ingresando más estudiantes, menos estudiantes? ¿Y cómo también se está transformando en esa necesidad de lo digital? Bueno, esa es una buena pregunta y es, digamos, que uno de los temas de actualidad, ¿no? Porque efectivamente el sistema de educación superior en Colombia, y hay que decirlo en el mundo entero, está pasando por una crisis. En un estudio que hicimos muy interesante con la red de universidades católicas de Medellín y de Antioquia, nos encontramos, por ejemplo, que entre el año 2019 y el año 2021 hubo 80.000 jóvenes menos que se matricularon en programas de educación superior. Para que nos hagamos la idea de qué es 80.000 estudiantes, pensemos que es más de 2 veces la Universidad de Antioquia. ¿Sí? Entonces tenemos realmente un menor número de matriculados que muchos dijeron, no, eso fue la pandemia, ¿no? La pandemia realmente no nos afectó pues no nos afectó significativamente. La disminución viene desde antes de la pandemia. ¿Por qué se da eso? Pues eso tiene 2 explicaciones, digamos, gruesas, muy sencillas. La primera, vemos que obviamente la pirámide etaria de la población en Colombia y en el resto del mundo se está invirtiendo. Cada vez hay menos jóvenes, ¿sí? Que eso pues tiene un problema también y tendrá un análisis que hacerse, porque cada vez hay menos jóvenes y Colombia no es la excepción de eso. Basta con que vayamos un fin de semana a un centro comercial y vemos las parejas con 2 perros, con perro Sí. y con gato, con 3 perros y con ningún niño, ¿sí? O sea, niños no hay y entonces por lo tanto pues jóvenes tampoco hay. Entonces esa es una primera explicación. Pero la segunda explicación efectivamente es lo que tú planteas y es, digamos, el cambio de intereses en los jóvenes, ¿sí? Los jóvenes hoy en día dicen, hombre, no, a mí no me interesa irme 5 años a hacer una carrera, no me interesa mucho ir a desgastarme en un programa de 5 años, porque, y eso es una falacia, porque es que trabajo no hay, o porque desafortunadamente dicen, es que hay otras formas en las que me puedo volver más famoso, me puedo volver más rico sin necesidad de tenerme que matar tanto. O por el costo. El costo-beneficio de una carrera en este momento, cuando usted habla ya de universidades con 14, 15 millones de pesos semestrales, y usted paga eso, y usted va a salir para no ganarse lo que usted invirtió, ese es otro asunto que está como muy revaluado, y sobre todo en Europa. Sí, lo que pasa es que yo les traigo aquí algunos datos y creo que es interesante revisarlos. Porque es que si bien es cierto lo del costo es un problema, también es cierto que las facilidades para estudiar y en una ciudad como Medellín son grandísimas. Yo les digo mucho a los jóvenes cuando les hacemos cursos de orientación vocacional, digo, mire, hoy en día el que no estudie en una universidad pública o privada en Medellín es porque no quiere, porque tenemos sapiencia, porque por ejemplo durante la pandemia el ICETEX aprobaba créditos universitarios en un día, ¿sí? Hoy en día, por ejemplo, un joven que está prestando su servicio militar, el ICETEX tiene una línea específica para reservistas, ¿sí? Hay unas líneas especiales para desplazados, para víctimas de la violencia, para comunidades afro, para comunidades indígenas, y son unos créditos muy fáciles primero de obtener y después muy fáciles de pagar. Pero realmente el problema no es el tema del costo muchas veces.
tenemos que decir algo que es muy triste y es que hay una estrecha relación entre ingreso a la universidad, permanencia en la universidad y calidad de la educación con la que viene ese joven de la educación media, ¿sí? Hay un problema grandísimo. Yo cuento con tristeza que cuando yo me gradué del colegio, claro, eso fue hace mucho tiempo, pero en mi colegio, que no voy a decir cuál es, pero en mi colegio poníamos cada año 2 o 3 premios Andrés Bello, o sea, le daban el premio a los mejores ICFES. Y de cada año, y del colegio salían 2 o 3 cada año. Hoy en día, y entonces mi colegio quedaba entre los 2, 3 primeros de Medellín y entre los 10 primeros de Colombia. En estos días me senté a hacer la revisión, mi colegio está en el puesto 157 a nivel de Colombia, ¿sí? Y está en el puesto 50 y tantos a nivel de Medellín. Y Antioquia dejó de ser un referente en educación media, de pasar de ser el primero o el segundo departamento después de Bogotá siempre. Y hoy en día estamos en el puesto 17 en las pruebas Saber 11. Eso nos indica que la calidad de la educación media es muy baja en Medellín. Entonces los chicos que llegan a la universidad, después de haber sorteado o de haber encontrado una solución para el problema de la financiación del programa, también es cierto que se encuentran con un nivel que no son capaces de soportar, ¿sí? Entonces ahí tenemos una segunda explicación de toda esta problemática que estamos viviendo. Y yo le quiero sumar otra problemática, rector. ¿El mercado laboral sí está pidiendo profesionales o está pidiendo más técnicos y tecnólogos? ¿Y qué está pagando mejor el mercado laboral? Porque hemos conversado con diferentes invitados, empresarios que nos dicen es que yo necesito y demando más técnicos y tecnólogos e incluso en ocasiones son mejor pagos que un profesional. Bueno, mira, el Ministerio de Educación Nacional tiene unos sistemas de información muy bonitos. Uno se llama el SNIES, el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior. El otro se llama el ESPA-10, que es el Sistema de Información para la Prevención de la Deserción en la Educación, que ahorita hablamos del tema de deserción. Y otro que se llama el OLE, el Observatorio Laboral de la Educación. Entonces, ¿uno qué se encuentra? Uno se encuentra en el OLE, en el Observatorio Laboral de la Educación, que no son datos del Ministerio. Cuando yo me matriculo, y perdónenme, les explico aquí brevemente, cuando yo me matriculo en un programa de educación superior en Colombia, del nivel que sea, a mí el SNIES, Sistema de Información, me coge con mi número de cédula. Y me va siguiendo a lo largo de mi formación. Cuando yo me gradúo y la universidad o la institución me reporta como graduado, inmediatamente esa información pasa al Ministerio del Trabajo. Y entonces ahí me detectan cuándo me gradué, cuándo obtuve mi primer trabajo, y sobre la base de la cotización calculan cuánto me estoy ganando, ¿sí? Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que hoy en día un profesional, estoy hablando del promedio porque eso depende del nivel profesional, depende de la universidad o de la institución donde se gradúe y depende de la región, ¿sí? Hoy en día, en promedio, si hablamos promedio todo el país, todos los programas, todas las instituciones de educación superior, hoy en día en promedio, un recién graduado está más o menos en 2 salarios mínimos mensuales para un programa profesional, a diferencia de los programas técnicos y tecnológicos, que normalmente están por el lado de un salario o un salario y medio mensual vigente. O sea que realmente el salario que tienen los niveles técnicos y tecnológicos son niveles más bajos. Por eso es, y siquiera me haces tú la precisión, fíjate que mientras tenemos 1.568.000, estos son datos del 2021 porque es lo más reciente que tiene el SNIES, mientras tenemos 1.568.000 estudiantes matriculados en programas universitarios, solamente tenemos 74.000 en programas técnicos y 617.000 en programas tecnológicos. Y la razón es muy sencilla. Y sencillísima. ¿Cuál es el mayor empleador en Colombia? Se llama el Estado colombiano. ¿Sí? Ese es el mayor empleador. Pero cuando uno va a la Comisión Nacional del Servicio Civil, se da cuenta que el nivel técnico y el tecnológico son igualitos, tienen el mismo salario, tienen la misma base salarial. Y solamente hay un incremento cuando se pasa al nivel de profesional universitario. Con una desventaja adicional, y es que el técnico o el tecnólogo no se le permite hacer una maestría, no se le permite hacer una especialización universitaria. Entonces el técnico y el tecnólogo están
relegados a quedarse como técnicos y como tecnólogos toda la vida. El ministerio hace unos años aprobó que se hicieran especializaciones para técnicos y para tecnólogos, pero cuando vamos y revisamos los datos nos damos cuenta de que esos programas han sido un fracaso, porque lo que quiere hacer el técnico y el tecnólogo es convertirse en profesional La universitario. duración de los diferentes pregrados que se necesitan en este país también andan como cuestionados. Vemos muchas materias de relleno, en última instancia usted le termina metiendo y que un semestre de práctica, pero que usted lo tiene que pagar igual. O sea, y ya vemos pues otros países, sobre todo europeos, que está bastante cuestionado esto. Claro. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde la academia? Mira, ahí hay un punto que es muy importante y son esas digamos, discusiones que se dan. Entonces, por ejemplo, recuerdo, yo fui parte durante 6 años de un grupo asesor del despacho del Ministerio de Educación que se llama CONACES, la Comisión Nacional Intersectorial de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Y entonces se llegó una época en el gobierno del presidente Uribe en que dijimos, no, eso no sigamos formando ingenieros de 5 años porque es que mucho relleno y mucha carreta. En Europa forman ingenieros en 4 años. ¿Sí? Y entonces recuerdo que yo, que pertenecía a la sala de ingenierías, decíamos, hombre, pero es que no confundamos a Dinamarca con Cundinamarca, ¿sí? Porque es que son 2 cosas muy distintas. Es que en Francia gradúan ingenieros en 4 años, sí, pero ¿cuál es la calidad del bachiller, por ponerlo de una manera, francés? ¿Y cuál es la calidad de un muchacho que se gradúa de la educación media en Alemania, o en Dinamarca, o en cualquier país europeo, inclusive en Norteamérica, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en la cola de abajo, en los últimos lugares, en las pruebas PISA que demuestran que nuestros bachilleres salen muy mal formados, ¿cómo los voy a enfrentar yo a un programa en el que, ¿por qué en Europa lo hacen en 4 años? Pues porque el muchacho viene bien en matemáticas, porque viene bien en física, porque viene bien en otros idiomas, porque viene bien en computación. Nosotros aquí tenemos que recibir a un muchacho, lo tengo que decir yo soy profesor universitario hace 33 años, tanto en pregrado como en posgrado. Y he dictado asignaturas desde primer semestre hasta 10º semestre. Y tengo que decir que a uno le da tristeza cómo llegan los muchachos en un primer semestre. Muchacho que uno le pone un texto, y estoy hablando de programas de ingeniería, un texto de matemáticas, pero que tiene que leer el enunciado. Algo de comprensión. Exactamente, eso se llama comprensión lectora. Porque creemos que la comprensión lectora solo es para los abogados o para los filósofos o para los sociólogos, ¿no? Un ingeniero o un estudiante de ingeniería que no sabe leer no va a tener ninguna posibilidad en ese medio porque no va a poder entender lo que le están planteando, ¿sí? Entonces, yo creo que tenemos que innovar mucho, porque también es cierto que tenemos una universidad que cada vez se parece a una universidad del siglo XXI, que cada vez se parece más a la del siglo XVIII. En vez de ir adelantando, vamos desde para atrás, y tenemos mucho que innovar, porque los académicos, digamos que tenemos ese problema, y otro problema que tenemos que aprender a mirar es que tenemos que relacionarnos con el medio, ¿sí? Durante la pandemia leía yo un artículo muy interesante de un profesor de la Universidad de Buenos Aires que decía, ¿cuál fue el aporte de la Academia Mundial a la solución de la pandemia? ¿De dónde salió la vacuna? La vacuna tristemente no salió de ningún laboratorio de ninguna universidad del mundo, ¿sí? La vacuna salió de la industria, porque los académicos nos dedicamos a estudiar el genoma y a estudiar el no sé qué y a estudiar el ácido ribonucleico, pero eso no nos sirvió y eso no era lo que necesitaba el mundo en ese momento para solucionar la pandemia. La pandemia necesitaba una vacuna, ¿sí? Y nosotros le dimos muchas vueltas al asunto y de la academia definitivamente no salió la vacuna. Rector, tengo una inquietud precisamente de eso que usted habla por esos lados, cómo la academia en Colombia se va adaptando a esas necesidades. Ahorita hablábamos, María Andrea lo decía, incluso Andrea también, técnicos, tecnólogos, pero es claro que hoy las redes sociales, la tecnología ha llevado a otros caminos. ¿Cómo la academia se va adaptando a esas necesidades de momento? Claro. Yo ya en varios espacios he contado la historia. La Universidad Pontificia Bolivariana y la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Bogotá hicieron hace poco un estudio, está recientemente publicado, un estudio bien interesante. Fueron y entrevistaron a 40.000 jóvenes de grados noveno, décimo y 11 en varias regiones del país. Pues resulta que el 70% de esos jóvenes, cuando les preguntaron, ¿usted qué quiere hacer? El 70% contestaron, yo quiero ser youtuber.
¿sí? O sea, ya no quieren ser, en mi época queríamos ser, no sé, policías, y queríamos ser bomberos, y queríamos ser pilotos, y queríamos ser, no sé, salvadores del mundo. No, hoy en día quieren ser youtuber. Eso puede verse desde lo más frívolo y decir, muchachos, ¿qué tienen en la cabeza? Pero es que, yo lo he dicho también varias veces, es que para ser youtuber también hay que estudiar. O sea, ser youtuber no es solamente pararse frente a una cámara a hablar tonterías, sino que es que si yo quiero ser youtuber, pues tengo que ser un youtuber que aporta. Es que hay médicos que son youtubers, hay científicos que son youtubers, hay juristas que son youtubers. O sea, si yo me voy a parar a hablar tonterías, pues obviamente no necesito mucha preparación. Entonces, ahí es donde yo digo que la universidad tiene que mirar más hacia afuera. Los universitarios, desafortunadamente, los académicos, vivimos mirándonos el ombligo, vivimos mirando de las paredes de la universidad hacia adentro y no de las paredes de la universidad hacia afuera. Y entonces, ¿cómo vamos a formar a los youtubers del futuro? ¿Sí? Porque es que también hay que formarlos. Entonces, usted no es youtuber, repito, para pararse frente a una cámara a hablar tonterías. Usted, para ser youtuber, también va a tener que tener un escenario, va a tener que tener unas técnicas de iluminación, unas técnicas de sonido, unas técnicas de comunicación, unas técnicas de expresión. Eso hay que hacerlo también, porque si no, pues obviamente voy a ser flor de un día como youtuber, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que entrar a revisar un poco el tema de la pertinencia, o mejor, de la impertinencia de ciertos programas. Sí. Sí, porque tampoco podemos abandonar. El día que nos enfermemos, pues vamos a necesitar un médico. El país va a seguir necesitando ingenieros, y vamos a seguir necesitando administradores y economistas y odontólogos. Si todos nos volvemos youtubers, entonces el día que vamos a una clínica enfermos con un paro cardíaco, pues ¿quién nos va a atender? ¿Sí? Entonces hay que seguir primero motivando al joven y decirle, usted puede hacer esto, pero no debe abandonar tampoco el camino de la ciencia. José. Rector, rápidamente, ¿por qué cayó tanto la calidad de la educación en el caso del departamento de Antioquia y de la ciudad de Medellín? Cuando estábamos en medio de Medellín la más educada, Antioquia la más educada, es como una contradicción. Claro. ¿Qué pasó? Claro, eso tiene una explicación muy sencilla, y es que nos quedamos en lo accesorio y no en lo fundamental. Creímos que construir colegios y construir megacolegios y llenarnos de las megaestructuras y de las super aulas y de las super construcciones para la educación era mejorar la educación. Claro, eso se necesita, eso es un componente. Pero fue algo más de forma que de fondo. Total. Yo siempre pongo el ejemplo, yo digo, hombre, si por megacolegios fuera, pues Marco Fidel Suárez nunca hubiera llegado a ser lo que fue, porque el pobre le tenía que asistir a clases desde la ventana de la escuelita porque no lo dejaban entrar. Entonces el problema no era ni de aula ni de Pero edificio. yo quiero corregir la pregunta de José. O sea, nos estamos dando la pela, tanto desde el bachillerato, desde esa fase, como en las universidades. O sea, los que salen de bachillerato están saliendo mal. Y los que están saliendo de las unidades tampoco es que estemos en los primeros puestos ni en Colombia ni en ninguna parte. O sea, Claro. la educación, tanto de universidades como de las otras, está dejando mucho que desear, ¿o no es así? Sí, no, total. O sea, cuando uno revisa los rankings que se hacen a nivel mundial, pues primero, a nivel de educación básica, el ranking de PISA lo demuestra, ¿no? Sí, Entonces, en básica estamos mal, muy mal. Y claro, pues si la materia prima, y que me perdonen aquí los puristas de la educación que hable de los estudiantes así, pero si la materia prima que llega al proceso de producción, que es la educación superior, llega mal, pues no podemos esperar que el producto sea Pero el mejor. ¿le puedo hacer una interpelación ahí? Claro. Listo, usted le llegó la materia prima defectuosa. En unas máquinas de hace 50, 60 años que ya no son productivas. Claro. O sea, entonces ahora hablemos de los profesores. ¿Qué está pasando? Porque es que los de FECODE salen, marchan, pero ¿hasta qué punto? Porque también hay un alto grado de... Total, mira, hace unos años hicimos una revisión en una de las grandes universidades públicas de aquí, de Medellín, y los resultados fueron preocupantísimos. Los aspirantes a esa universidad que tenían los resultados más malos en la prueba de admisión eran los que iban para los programas del área de educación. ¿Sí? Y luego los resultados de las pruebas Saber Pro, que son las pruebas que ahora hacemos al finalizar el programa, los resultados de la Saber Pro más malos de esa universidad eran los del área de educación. O sea,
tenemos malos bachilleres que quieren ser maestros y esos maestros salen malos a servir otra vez al Seguir sistema replicando. educativo. ¿sí? María Andrea, usted no se me siente ayudada porque usted es la mejor. Dictando clases, ¿sí o no? Ella es la mejor. Oye, Entonces, bien interesante ese Ahora, análisis. y- con otro agravante, y es que ya a nivel universitario, eso que nos mueve a muchos, que es la pasión por la docencia, eso también se perdió, porque es que desafortunadamente la docencia universitaria se volvió un desvare. ¿sí? Entonces yo tengo amigos, compañeros del alma, que me visitan en la universidad, en las universidades donde he trabajado y me dicen, Giovanni, me quedé sin trabajo, dame trabajo aunque sea de profesor. ¿sí? Y entonces yo les digo, no viejo, viniste al lugar equivocado, aunque sea no. Mire, yo hace mucho tiempo tenía un entrevistado con el cual hablábamos mucho de economía y de inversiones y me puso en una paradoja bastante compleja. Y me dice, es que usted cómo entiende que un profesor que dicta una cátedra en posgrado arriba, maestrías de economía, llegue en bus. Y yo me dije, ¿cómo así? Es que ese hombre sabe de cómo mover, de cómo invertir, de qué hacer. Quedan unos parangones ahí bastantes. Eso es como decirme a mí que me ponga profesor de música, sin cantar. Bueno, oiga, lo felicito, hombre. ¿Y ustedes en Medellín qué grados tienen? Bueno, nosotros en este momento aquí en la sede, como les digo, la sede de la Santo Tomás en Medellín es la sede más joven de todas las que tenemos en Colombia, donde estamos en Bogotá, estamos en Villavicencio, estamos en Bucaramanga, estamos en Tunja y aquí en Medellín. En este momento aquí en Medellín tenemos el programa de Derecho, el programa de Arquitectura, el programa de Negocios Internacionales y como primicia les puedo contar hoy aquí en el programa que el viernes pasado, hoy hace una semana, nos llegó el registro calificado, que es el permiso que nos da el Ministerio de Educación para el programa de Contaduría Pública. ¿sí? Con una novedad bien interesante, es el primer programa de Contaduría Pública aquí en Medellín que va a tener una modalidad mixta. Vamos a tener modalidad presencial y virtual. No es presencial o virtual, no, es presencial y virtual. El 50% de las materias cada semestre, 50% van a ser presenciales, los muchachos van a estar en la universidad, van a estar allá en las aulas y el otro 50% lo van a desarrollar de manera virtual. Oiga, pero sí deberíamos tener ahí como un veto, ¿no, José? ¿Con quién, Nacho? Deberíamos de acá. Oiga, es que qué manada de abogados las que salen al año en este país. Esto es una pandemia. Total. Deberíamos frenar eso. Qué cosa tan impresionante, pero bueno. Sí, para reclamar medicamento necesitamos hasta un abogado. entonces No. imagínese. Rector Giovanni Orozco Arbeláez, gracias por habernos acompañado. Buen conversador usted. Nacho, Espero muchísimas gracias. tenerlo por acá. A la orden. Hay mucho que hablar de este tema de educación y creo que tenemos que ayudarle mucho a nuestros dirigentes en este asunto porque a veces están muy perdidos en este tema. Completamente. No hay una política de Estado todavía clara, la cual resolvió Corea del Sur. Esa sí la resolvió. Aquí todavía, hombre, es que en un país donde no dictemos ni historia ni geografía, eso es una vergüenza. Me quedo con ese pensamiento mío. Señores, una pausa, volvemos con ustedes. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia especializaciones en gerencia de la responsabilidad social empresarial, gerencia en servicios en salud o gestión y control tributario. Inscripciones abiertas 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Bueno, continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia con otro invitado, Carlos Aldrell Roldán. En la actualidad está como aspirante por el Centro Democrático para el Consejo de Medellín. Don Carlos, ¿cómo me le va? Nacho, amigos, muy bien, gracias Nacho, trabajando mucho. ¿A usted por qué le llama tanto la atención el tema de la mujer en Medellín? Nacho, mire, si no hay... a ver, la mujer es la base de la estructura familiar. La mujer es la generadora de protección y entornos de cuidado de los niños. La mujer es la que decide en qué se gastan las cosas en la casa. La mujer de verdad es el motor
de desarrollo y de generación de oportunidades en primera base de una familia. Puede haber una mala educación por parte del Estado. Si hay una buena formación en la casa, un acompañamiento bueno de la mamá, el niño sale adelante. Si es al revés, podemos ponerle un colegio top 70 y no hay un acompañamiento de la mujer, seguro que no vamos a tener un avance en la sociedad. ¿Cuál es su análisis de la mujer en Medellín? La mujer en Medellín, en términos generales, Nacho, lo podemos mirar desde varias perspectivas. Primero, la sociedad es una sociedad matriarcal en gran parte. A nosotros nos tocó que la mamá sea el faro y la luz que alumbre el camino de toda la familia, incluso del papá, de los hermanos. Las familias se observan como la hermana mayor es la que rige los destinos de la familia. Pero en Medellín tenemos un problema serio, Nacho, yo lo puedo determinar, de cosificación y de monetización de la mujer, pero no en su entorno intelectual, espiritual y con esa capacidad de amar, sino como una máquina de generar divisas. Desafortunadamente, eso viene incluso desde la época del narcotráfico y hoy vemos cómo desafortunadamente nuestra ciudad se convirtió en un turismo sexual, esencialmente de sexual con mujeres, el tema de las webcam, porque las mujeres paisas pues, son especialmente bellas y se cuidan mucho. Es la ciudad de la moda, la ciudad de los cosméticos, la ciudad de la música, lo que ha hecho que en muchos sectores se generen una falsa perspectiva de la función de la mujer. La mujer tiene unos roles muy distintos a esos roles tan apegados a lo meramente económico. La mujer, y no voy a hablar mujer creadora de vida y el asunto tan fisiológico, sino la mujer como el centro en el cual, que lo repito, el centro en el cual se desarrolla la sociedad. Oiga, usted hace una acotación bien interesante y yo me hago una pregunta. Entonces, ¿por qué no tenemos aquí tantas mujeres? En Cormovisión es sui generis, ¿sí o no? Pero vaya a generarse una candidata a la alcaldía o a la gobernación. O vaya a verlas ahí en ese panorama. O sea, las tenemos vetadas. O porque implícitamente somos machistas. Eso es. Esta es una sociedad machista. Nacho, no hay mujeres para llenar lista del consejo. El 30% de las mujeres tienen que ser, de los miembros de la lista tienen que ser mujeres. El Consejo de Medellín, 3 por 2, 6 largo da 7. Consiga pues 7 mujeres que se le midan a ese cuento. Yo le tengo que interrumpir ahí porque me parece que toca un tema muy crucial y que en lo personal me afecta bastante, y se ha hablado mucho de la discriminación positiva y cómo desde las leyes imponer esa paridad que se presente en los estrados políticos. ¿Qué tan beneficioso puede ser eso o qué tanto termina incentivando sí o no la participación de las mujeres y qué tan perjudicial es? Porque como usted lo está poniendo, Carlos, las mujeres no participan porque tengan una voluntad política, sino porque son necesarias para cumplir un requisito de ley. Esa es muy buena pregunta. No, es que no quieren participar. Y no quieren participar porque no hay formación política para las mujeres. Pero ¿de dónde salió eso? ¿Y por qué tiene que haber una formación política diferente para las mujeres? No hay formación política para las mujeres, sino que a las mujeres, desafortunadamente, o no se les ha llevado con el incentivo de participar activamente. Sin embargo, cuando uno mira bien los partidos políticos, la mujer tiene un rol fundamental en el desarrollo de actividades de voluntariado, directivas, académicas, y cada vez van tomando más roles fuertes. El Partido Centro Democrático ha sido un partido de los de más paridad. Acordémonos que Duque tuvo problemas al final, pero siempre tenía mujer vicepresidenta. Antioquia no ha tenido sino una mujer gobernadora que fue Elena Herrán, alcaldesa, yo creo que encargadas poquitas, pero... Tuvo una designada, ¿no? Estamos esperando la primera que sea por voto popular. Encargadas sí ha habido, y designada, por allá en los años, cuando era por nombramiento, sí, señor. Por decreto, nombraron una, creo que es lo único que ha habido, pero mira, es como, yo lo que veo es que a la mujer en general no le han dado, no se ha empoderado, no le ha dado ese rol de tomar las decisiones políticas. Sé de la Escuela de Liderazgo Político para las Mujeres de la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, que dirige la doctora Natalia Velázquez,
es muy de las acciones comunales, de las organizaciones sociales, pero ya a nivel de ejecutivo no es predominantemente fuerte, porque además las mujeres que tienen ese nivel de liderazgo en Medellín se dedican a manejar negocios. Entonces usted encuentra a la señora de Construcciones del Cóndor, encuentra a doña Lina Vélez, encuentra todas, hubo un momento que todos los grandes centros comerciales de Medellín eran gerenciados por mujeres. Creo que sigue siendo así. Muchas empresas grandes, la señora de Sura, ¿cómo se llama? Francisca. No recuerdo. Una señora joven de 40 años. Y Antioquia ha tenido mujeres muy importantes en la política nacional, como Noemí Sanín, como María Emma Mejía, de las mujeres más importantes en los años 80 y 90, que transformaron radicalmente. Pero yo creo que hay que hacer unos procesos desde los partidos y desde la construcción de la educación, que la mujer asuma el rol de transformar su entorno, que no se lo entregue a alguien por allá lejano, unos señores rarotes, para que tomen decisiones por ellas. Y esto lo interesante de mi proyecto es que es un hombre de 2 metros de derecha, también además, porque es que eso de bandera se la robaron la defensa de las mujeres y la defensa de los derechos humanos de derecho. Es un liberal clásico, que me gusta que se respeten los derechos y que haya oportunidades para todos. Y las oportunidades tienen que ser por igual, para hombres y mujeres. María Andrea. Sí, Carlos, cuando usted dice que quiere aspirar al Consejo de Medellín, pues veíamos que en el Consejo varias de las mujeres que están allí señalaban en repetidas oportunidades que estaban siendo objeto de matoneo por otros concejales. Y yo que voy al Consejo, pues uno sí veía que las palabras eran bastante fuertes y señalamientos bajo la condición de que son mujeres. ¿Usted cómo lee esta situación, especialmente cuando se señalaba que algunos concejales de la bancada del Centro Democrático pues eran los que estaban haciendo, digamos, esta distinción de género con sus otras compañeras? Grosero. Eso es una tarmanada. Eso es irrespetuoso. A nadie se trata mal, ni a hombres ni a mujeres. Incluso a ningún ser viviente se trata mal. Eso es una grosería. A las mujeres, hombre, por cortesía y el cuento de abrirle la puerta, cargarle, pero no es que la mujer se merezca más o menos, se merece el respeto. Y una mujer nunca debe ser sujeto de nada, de ningún tipo de trato discriminatorio por lo que piensa, por cómo se viste, por cómo actúa. Ninguno, ni un hombre ni una mujer, ni el que decide una posición sexual diferente, nada. Pero yo sí he notado que hay un maltrato por la posición política, porque si la señora fuera una señora a la que estamos viendo, de pelo largo, elegante, vestida de sastre, calladita y juiciosa, a esa señora no le estarían diciendo nada. Ese es el asunto. Y también hay otra cosa, y en esto voy a ser políticamente incorrecto, Nacho. Tampoco en el quehacer político hay críticas duras, hay posiciones radicales y a veces hay ataques que la mujer puede encubrirlo bajo un matoneo o un maltrato a la mujer, pero si fuera hombre lo hubieran tratado igual. Ese es una línea delgada. El rasero. Pero sí hemos visto, yo sé a quién se refiere y que está denunciado. Otra de las situaciones que preocupa en Medellín es principalmente el tema del feminicidio. Duber muchas veces ha reportado acá el caso de mujeres que han sido asesinadas, y no solamente en el área metropolitana, sino en Medellín. ¿Hacia dónde tiene que apuntar la ciudad para esa protección de mujeres? Que no solamente sea de vamos a ofrecer 100 millones de recompensa, porque de hecho se queda en la recompensa y no se da con el agresor. Mira, los ciudadanos no quieren que metan al agresor a la cárcel, ni el de hombres ni de mujeres. Los ciudadanos quieren que no haya agresión. Los ciudadanos no quieren que metan a la cárcel al que le robó el celular. Los ciudadanos quieren que no le roben el celular. Pero eso tiene que hacerse con una política pública de seguridad inteligente que tenga el uso de tan afamado Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Debería existir una app que usted frente al mínimo, usted tiene un botón de pánico, lo hunde y está georreferenciado y en 2 minutos le tiene que caer. Un 1, 2, 3, pero de app. Nacho, ¿te imaginas esto? Vos hundís y te llegan. Y aquí hay un serio problema. Las mujeres son más vulnerables en su casa. El sitio más inseguro de las mujeres no es la calle, es la casa. Los indicadores así lo demuestran. Las mujeres que están siendo atacadas por su pareja, que están dañando la base de la sociedad.
Ahorita estaban hablando con el señor del rector. Gran parte del proceso educativo, me contaba Horacio Arango, el exsecretario de Educación, del problema del proceso educativo es que no hay hogar. Si no hay hogar, si no hay familia, y no estoy hablando de una visión tradicional, sino en la conformación del carácter de los niños, la familia, que puede ser monoparental, o sea, una mujer tranquila, que no tenga miedo de llegar a la casa, no tenemos futuro como sociedad. Podemos comprar todos los megacolegios, comprar todos los laboratorios, pero si no trabajamos desde la base, esto no va a funcionar. Carlos, Y hay un asunto, Nacho, se llaman hogares de protección. Estas mujeres que están siendo amenazadas por su pareja, que no nos puede seguir ocurriendo lo que pasó en Bogotá, que al hombre lo mandan para la casa, casa por cárcel, además lo tienen que mandar porque no hay donde guardarlo, porque no hay cárceles, porque no hay sitios de reclusión de sindicados, las estaciones están llenas. Entonces al hombre lo mandan para la casa que maltrate a la mujer que lo denunció. Y la mujer levanta, por eso quitaron la posibilidad de levantar una denuncia de maltrato, porque lo levantaban, porque él es el que la mantiene económicamente. Nacho, hay que hacer unos hogares de protección, unos entornos protectores donde la mujer vaya a esos sitios, unos acuerdos con hoteles que lo está haciendo la gobernación. El distrito lo hace, pero no es tan fuerte. Unos hogares de protección donde las mujeres con sus familias vayan un tiempo, a la mujer le enseñen a hacer algo, en unos procesos de formación técnica de unos 6, 8 meses. Eso nos vale mucho, pero ¿cuánto nos vale un muerto? ¿Cuánto nos vale una familia destruida? Eso es mucho más costoso, Nacho. Y tenemos que protegerla. Si la mujer no tiene por qué tener miedo, les voy a poner un caso. Salgamos de acá, usted y yo mido 2 metros, usted salimos por aquí caminando. Vamos a ver quién se le mide a salir. Yo puedo salir, a usted no le ocurre salir. Venía a acompañarme más bien. ¿Sí? Ese es el asunto que es un asunto serio. Las mujeres tienen derecho a vivir tranquilas en esta ciudad. Le quiero cambiar el tema. ¿Van a tener candidato a la alcaldía? O el candidato se llama Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga. ¿Qué presentación tiene que el Centro Democrático ya no tenga candidatos? A la alcaldía no. Ni a la presidencia, ni a... Pues, o sea, es que se volvió una cosa paradójica con los partidos supuestamente y que se quedaron pensando. Entonces, dice uno, entonces, ¿para qué se constituyen de partidos para estar avalando? ¿Será que no están cultivando al interior de ustedes esos posibles candidatos? Nacho, el Partido Centro Democrático es probablemente el partido con más vocación de poder en este país. En Medellín cuenta con el 21% de los votos al Consejo y a Cámara es alrededor del 27%, o sea, ronda entre el 20%, es un porcentaje altísimo. El partido, sin embargo, no observó que para encaminar la ciudad hacia ese norte de trabajo conjunto, la mejor opción era un hombre como el doctor Federico Gutiérrez. El doctor Sebastián López hizo una precandidatura muy interesante, pero frente a un fenómeno político... Pero como con un Federico Gutiérrez, que en el fondo tampoco como que los quiere recibir a ustedes porque ya él tiene su partido Creemos, entonces ya tiene usted partido Creemos, Centro Democrático, entonces uno dice, ¿qué está pasando al interior del Centro Democrático? Pues mire el caso, usted a Gobernación sí tiene, claro, si el doctor Andrés Julián no sale a recoger firmas, de pronto no se pone ahí porque estaba mirando para pero otro lado por intermedio de Andrés Guerra, que quería mirar hacia otro lado. Entonces, ¿por qué hay tanta confusión en esto? Nacho, los partidos tienen que estar más pendientes de sus liderazgos internos y promoverlos con fortaleza desde el principio. Si se empiezan a promover y a buscar verdaderos liderazgos políticos, el doctor Sebastián López es un hombre de 30 y pico de años que ahí hizo una buena cosa, hizo una buena oposición. Yo creo que ese es un hombre que puede tener futuro, pero aquí hay mucha gente que se puede promover bien del partido o en coaliciones. Es que lo que se requiere es que las ideas del partido salgan adelante. Bueno, se lo voy a puntualizar. ¿Me ayuda usted, María Andrea? Sí. Uno de los concejales que más hace su trabajo, que más denuncia, ¿quién es? Alfredo Ramos. Ya se hizo contar. Sí. No era un posible, a repetir. El doctor Alfredo no levantó la mano, hasta donde yo lo he visto. No ¿Hay la que levantó. levantar la mano o será que ustedes como, No, Nacho, como hay que partido levantar. político, hombre, yo Nacho, veo que ese José es muy bueno para Nacho, tal el poder tiene cosa? una característica, el poder no lo regalan, el poder se arrebata. Pero uno sí tiene que identificar quiénes de ustedes son los líderes, que uno hay que a veces decirle, muévase, venga, salga.
Por ejemplo, mi aspiración. Pero yo yo ahí sí le refuto, Nacho. ¿Qué clase de líder es alguien a quien quiera empujar si no No, hay lidera? gente que no le gusta, hay gente, pues, o sea, que tienen... Y el si no le liderazgo. gusta ser líder, ¿para qué lo empujan a ser son líder? líderes, pero no les gusta, o hay veces les da como dar ese Nacho, miedo a dar esa- Nacho, es esa- que no se puede ser fijero. Yo no sé, pero me deja mucho que ver, porque mire, ustedes ahora andan en una situación que se habla mucho ahora en la ciudad de Medellín, de tener 8 concejales, pues en la actualidad, pues ya sabemos... Tenemos 6. 7 y uno con Alfredo más. Son Sí. 7. Pero bueno, eso se terminó después del famoso o mal llamado pacto del Chuscalito. Ahora se viene Federico Gutiérrez con Creemos y muchos se atreven a decir, uy, esto va a quitarle puestos y concejales al Centro Democrático. ¿Ustedes cómo están viendo esto? Nacho, el mínimo. Yo le voy a decir cuál es el mínimo. La matemática no miente. Si el partido, la cifra mínima que ha tenido es el 21%, en el peor de los escenarios, y en el gobierno anterior, con lo mal que estaba el partido, con esa andanada tenía el 27 en Cámara, ¿de dónde el partido va a tener menos del 21? No, porque hoy el partido está más posicionado gracias a los jefes de debate que tiene. El partido tiene 2 jefes de debate buenísimos, el señor presidente de la República y el señor alcalde de Medellín. Cada vez que hablan o actúan, no generan una posición. Si es el 21%, 21 por 21 da 4 y pico. O sea, lo mínimo que debe sacar el partido son 5. Bueno, lo mínimo son 4. Van a Cuatro. quedar en 4. Sí, 4, ese es el 5. cálculo que está haciendo Muy todo el bajito 4. sería 4 para 5. Yo Que creería entran, sí. y entonces uno podría decir, entonces los que entran de FICO son de... No con la misma necesariamente. tendencia de... No necesariamente. Ideológica. Ideológica, sí. Pero mucha gente, yo voy a decir una cosa que va a sonar muy raro, Nacho. Mucha gente de la que votó por las listas de Quintero, votó por un cambio y lo que pensaban era otra cosa. Esas listas al consejo de Quintero la jaló el señor alcalde, que sacó 2, que eran Luis Bernardo y el señor del paseo. Flores. Del paseo Flores, en Cartagena. Flores, sí, El Flores, del paseo en sí. Cartagena. Esos 2 señores. Mire que señor, con la cantidad de votos que tuvo, no sacó uno 2. No hay ningún candidato a la alcaldía de Medellín de movimientos alternativos que haya sacado más de 3. Alonso sacó 3, Fajardo sacó 2 o 3, este sacó 2. Entonces, estadísticamente no da. ¿A quién se los va a quitar? Es muy probable que al Centro Democrático le quite 1 o 2. O sea, el Centro Democrático puede quedar, a mi juicio, debe estar del orden de 5 concejales para arriba. Muy bien. ¿Y el otro a quién se lo quita? Se lo puede quitar a un partido conservador que con la posición política que asumió en este gobierno le deja mucho que desear. No sé el Partido Liberal cómo estará con la salida de Aura Marleni y la entrada del señor Mejía y cómo van a hacer para eso, para mantener. Veo, no sé, ese Partido Verde, es que el Partido Verde, el concejal más votado es como de 3.500. O sea, eso es un montón de pequeñas votaciones que llevan a eso, pero el Partido Verde en Medellín lo relacionan también con el excelentísimo señor presidente, que lo respalda a nivel nacional. Entonces eso le va a generar. Moverse fuertemente ustedes en ese trabajo ahora que arrancan en estos 3 meses. Esto es que muy duro, más bueno. Ah, a usted le gusta. Es de las cosas que más me gustan en la vida. Carlos Andrés Roldán, aspirante al Consejo de Medellín, lo queríamos tener, hablar un poco de su... ¿Usted qué profesión tiene? Yo soy abogado, Ah. tengo una especialización, abogado de la Antioquia, Sí. del alma mater de la raza, tengo una especialización en Derecho Público del Externado y tengo una maestría en algo muy raro, se llama Maestría en Derecho con énfasis en Gobierno Municipal del Externado. O sea, de verdad que me he procurado preparar para el ejercicio de esta función. He ocupado por ahí cargos en asesor del director general del SENA, secretario general de Finagro, he hecho cositas en la vida. Primera vez que participa en un Pues le voy a cargo de contar una historia, aspiración les voy a popular. contar una historia bien chistosa. Una vez, en el grupo político que yo participaba con Jaime Restrepo, me dijeron, ve, anotate en esa lista de la asamblea que después te sacamos, pero eso es para guardar el número. Pues yo no voté por mí, yo no sé ni qué número era. Después fui a averigüé y saqué 10.000 votos. Pero entonces saqué muchos, ¿cómo iría haciendo campaña, pues, o votando por mí? Pero bueno, esto es un ejercicio que llevo, Nacho, ¿ves? Yo tengo 46 años y llevo haciendo política 30. Desde el colegio, cuando yo me ganaba los concursos de oratoria. Esto es una cosa que el liderazgo, Nacho, eso no se hace en 10 minutos, esto se construye paso a pasito, golpe a golpe. Muy bien. Muchas gracias por habernos Ahora, acompañado. Nacho, mi querido, Vamos jóvenes. con otro tema bien interesante. Vamos a hablar un poco de salud. Sí, Nacho, específicamente sobre las unidades de Maternas. parto o de maternidad que se están clausurando Ay, ay, ay. en Antioquia. Ya volvemos.
Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia maestrías en Administración, MBA, Gerencia Financiera o en Estudios Teológicos Contemporáneos. Inscripciones abiertas 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Si eres mujer mayor de 47 años y hombre mayor de 52 años y se le venció el término para regresar a Colpensiones, aún es posible lograrlo. Consúltenos en el 310-665-8193. Continuamos aquí en la primera mesa de opinión de Antioquia y María Andrea Botero nos va a contextualizar sobre nuestro siguiente invitado. Nacho, es que esta mañana en el Consejo de Medellín se generó una exposición sobre una situación que tiene preocupada no solamente el área metropolitana, sino también el departamento de Antioquia. Y tiene que ver con la clausura de unidades de gineco-obstetricia. Lo dije bien, repetí mucho esa palabra. ¿Qué sucedió? Pues Nacho, es que se están cerrando estas unidades y por lo tanto pues los partos ya no están siendo humanizados y en la mañana varios representantes de los profesionales de la salud pues estaban alzando la voz porque ¿qué es lo que sucede básicamente? Es que los hospitales están cerrando estas unidades porque representa un alto costo comparado con lo que les puede pagar las EPS por cada parto atendido. El concejal Luis Bernardo Vélez fue uno de los proponentes sobre esta socialización y estos fueron los datos que nos arrojó. CPS le están pagando alrededor de 1,5 millones de pesos, esa es la cifra que tenemos por una cesárea. Y las prestadoras de servicios privados están diciendo que eso no es suficiente. Entonces están cerrando. Acá, inclusive en el debate, la Clínica Bolivariana, la Clínica El Rosario vinieron y dijeron que ellos están perdiendo cientos de millones de pesos con estos servicios, entonces lo único que les quedó fue cerrar. Hace pocos años teníamos en el departamento 1.050 camas y hoy no tenemos sino 980 en el departamento y basta ver que todos los días se cierran camas. Hace 7 días se cerró la Clínica El Rosario Villahermosa, pero también se cerró la de Soma, pero también se cerró la de San Vicente de Paúl, o sea, se cierran y se cierran todos los días camas. Don Gonzalo Vélez, presidente de ASMEDAS, Asociación Médica Sindical de Colombia. Bienvenido, ¿cómo está usted? Nacho, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos, José, María Andrea, Uber. Me alegra mucho estar nuevamente aquí con ustedes. Deme su versión, por favor, de este asunto que ya tenemos el contexto de María Andrea. Dijo una palabra que me impactó mucho, aquí la anoté, deshumanizado. Me impactó mucho, deshumanizado el momento de dar a luz. Por favor, contextualícelo. Bueno, en el tema de la humanización tenemos que partir, obviamente, del hecho de que es el momento más maravilloso que pudiera tener una mujer en su vida, sobre todo hoy en día que tenemos familias de un solo niño, al máximo 2 hijos. Por lo tanto, es el momento máximo para una mujer que decide ser madre y que, sin embargo, en muchas ocasiones se puede convertir en uno de los momentos más desagradables de su vida. Toda vez que si la atención no es adecuadamente prestada en condiciones dignas, que respete toda su intimidad, que respete todas sus creencias, que respete asimismo todas las condiciones técnicas para la atención del parto, esta situación puede ser desagradable. En virtud de esto y el reconocimiento de los derechos que tienen las mujeres a un trato digno en general, el año anterior se promulgó la Ley 2244 de 2022 que propende por el parto humanizado, parto digno, humanizado para las mujeres. Y en ese sentido crea una serie de exigencias al sector de la salud para la prestación de estos servicios. Exigencias que requerirían de los prestadores de servicios de salud de las EPS destinar más tiempo, más capacidad instalada, más personal más entrenado en el tema de la atención humanizada, en el reconocimiento de la atención con versión de género. Entonces, en ese sentido, la norma comenzó hace un año a regir y todavía esta situación, en vez de mejorar, ha empeorado.
de lo que hemos visto en los últimos días. Presidente, ¿por qué se toma la decisión desde los hospitales de cerrar entonces estas unidades? Digamos, en frente a los costos que representa la atención de una mujer que va a tener su hijo, ¿cuánto le cuesta al hospital? ¿Por cuánto le está respondiendo cada EPS? El factor es la situación es multifactorial, el origen de esta situación. Se plantea que es netamente económica y eso es una de las situaciones que da más tristeza. Efectivamente, un hospital puede estar recibiendo alrededor de 1.040.000 pesos por un parto, 1.100.000 pesos por un parto normal, vía vaginal, y alrededor de 1.450.000 por un parto cesárea. En realidad eso es poco. ¿Sí? Es poco y no eso cubre... vale mucho más. Vale mucho más. Y si uno quisiera hacerlo en las condiciones que la ley está exigiendo en este momento de humanización real, significaría muchísimo más. Actualmente los costos que proponen las clínicas son de alrededor de 1.600.000 en cesárea y alrededor de 1.200.000 en parto, pero son costos ras, con lo mínimo, con lo básico, sin tener en cuenta una serie de condiciones que exige la atención del parto. Y esto no lo están reconociendo las EPS a los hospitales y clínicas, lo que ha llevado a un desbalance económico, pero no este año, lleva muchos años ya, y las clínicas que se han dedicado desde el punto de vista privado y público a atender partos compensan con otros servicios que son más rentables este déficit que se genera en estas áreas, hasta que ya se ha hecho insostenible. Eso ha llevado a que muchas clínicas en los últimos 10 años hayan ido cerrando, y a uno le sorprende que hospitales como el Pablo Tobón Uribe, con la renombre que tiene un hospital con alma, no atienda partos. ¿A dónde va el alma? ¿De qué dependería que sean mejor pagados esos procedimientos? Existe la creencia, o por lo menos la tesis, de que es necesario ajustar la unidad de pago por capitación, lo que reconoce el ADRES a las EPS, ¿sí?, por la atención de las personas, para poder cumplir con la atención en salud en general y especialmente, pues en este caso, la atención de partos. Sin embargo, mejorar la UPC, aumentar la UPC, no garantiza que esa EPS le vaya a pagar más a la unidad hospitalaria o a la clínica por la atención del parto. Se supone que esa sería la lógica, pero no siempre se da, porque estamos además en un sistema de salud que es un sistema de mercado. Y es triste, yo lo he dicho en algunos espacios, que si bien las cosas que tienen valor no tienen precio, las que tienen precio no tienen valor. Y nosotros hemos llegado a un punto en que la vida ha perdido valor y por lo tanto ya no lo tiene. Tiene precio. Entonces, ¿quién es el responsable de esta crisis? De esta crisis es estructural en el sistema de salud en Colombia. No es solo el problema de Antioquia y Medellín. Esto está pasando en el resto del país. Nosotros escuchábamos a la ministra en un momento dado, Carolina Corcho, y ahora al ministro Guillermo Alfonso. Alfonso, que ocurre la mortalidad materna y perinatal que ha aumentado en ciertos lugares del país, como La Guajira, como en Antioquia el caso de Apartadó, Chocó, porque en esos sitios no se consigue una sala de partos. No es rentable tener un hospital. Tenemos 600 municipios del país donde no hay un hospital, mucho menos, obviamente, quien atienda un parto. Por esa razón, entonces, esta situación es estructural al sistema, toda vez que ni el gobierno nacional tiene el control de esos recursos, porque esos recursos obligatoriamente se los entrega a la EPS para la atención de las personas, y no puede sostener un hospital porque sería, desde el punto de vista del control fiscal, un doble pago. Estoy pagándole a una EPS por un servicio, pero como ella no lo presta allá, yo no puedo tampoco pagarlo porque lo estaría pagando dos veces. Y entonces vendría la Contraloría a intervenir y a decirle a ese gobierno, estás pagando dos veces un servicio. ¿Dónde estaría ahí la solución? Las soluciones son varias. Una de las primeras es la reforma estructural del sistema de salud. Allí nosotros creemos que es importante que el gobierno asuma dentro de esta reforma el control del dinero, el control financiero del Estado, del sistema de salud, para de esa manera poder orientar los servicios a esos sitios y a esos servicios que no son rentables y que hay que financiar para poderlos prestar, porque de otra manera no sería posible mantenerlos en funcionamiento. Entonces,
Ese es uno de los puntos sustanciales de la reforma. Creo que es el más importante, porque de allí el gobierno podría orientar el gasto hacia las situaciones prioritarias que se están dando. Por otra parte, también los municipios y los departamentos tienen que reconocer que definitivamente ningún hospital público puede sobrevivir si no tiene subsidio a la oferta. Los municipios, los departamentos tienen que ofrecerle recursos. Los hospitales, la red hospitalaria pública del país se destrozó, desapareció prácticamente. Están completamente relegados y en el caso de Medellín, pues Metrosalud, ustedes saben lo que ha ocurrido últimamente con la situación financiera, que afortunadamente pues hemos logrado que por fin el municipio de Medellín decida inyectarle algunos recursos para sacar de la crisis financiera a la empresa y mejorar las condiciones de prestación. Sin embargo, todavía sus salas de partos en la unidad hospitalaria Manrique siguen cerradas. ¿A ustedes no les asusta que hoy está pues en el ojo del huracán Colpensiones, con toda esa cantidad de contrataciones y la millonada que se van a gastar contratando una cantidad de gente? ¿A ustedes no les preocupa que se politice la salud en el país, que se vuelvan pues claro, como vamos a manejar tanta platica, ahí está el político detrás, ahí está el político detrás y entonces... Le cuento, la salud en Colombia está absolutamente no solo politizada, sino llena de corrupción. Si ustedes van a ver, en realidad en este debate sobre la reforma de la salud, las EPS que están respaldadas por grupos financieros, no voy a mencionar marcas, no han terciado en este debate. Son las otras EPS. Hay EPS que están en cabeza de cajas de compensación y que son emporios políticos de diferentes gamonales en el país. O sea, ¿hay EPS buenas y EPS malas? No. ¿O todo definitivamente el sistema no el funciona? sistema está en colapso. Okay. Está en colapso. Pero a la pregunta, ¿hay EPS buenas y EPS malas? No. ¿Todas son malas? ¿Todas son regulares? ¿Por qué nos dice que no? No. Las EPS en este momento no tienen capacidad de resolver la problemática de salud del país. Entonces, calificarlas como buenas o malas no es el término. Entonces, buenas o malas administrativamente, no estoy diciendo en la parte, sino en su parte administrativa. Sí, administrativamente pueden haber algunas que estén bien administradas, pero no son funcionales a medida que el sistema va entrando en crisis. Porque, por decir algo, y mencionemos alguna, la más popular de todas aquí, que es la EPS Sura, ¿sí? Desde que se liquidó en el gobierno pasado, se liquidó a Comeva, Sura empezó a deteriorar sus servicios, pues recibió 400.000 usuarios de la noche a la mañana, con la misma red de prestación de servicios. Ahora usted pide una cita en Sura y no le dan a los 2 días ni a los 3 días, se va extendiendo. Y entonces volvemos al inicio. ¿Y el gobierno sí será capaz de manejar todo eso? Es precisamente el tema. Tenemos una cantidad de recursos que no se están orientando de manera adecuada. Entonces, tenemos un usuario que se remite de una unidad de primer nivel en un extremo de la ciudad de Medellín, el sur, y lo más cercano es un hospital en Envigado. Esa persona tiene una EPS determinada y cuando es trasladado porque requiere un especialista a ese hospital en Envigado, le dicen, no, es que esa EPS aquí no tiene contrato. Pueden tener el especialista, puede estar disponible, pero como no hay contrato, esa persona tiene que recorrer el área metropolitana hasta encontrar un sitio donde esa EPS tenga contrato. Entre tanto, ese especialista está ocioso. Ese dinero se está perdiendo, no está siendo eficiente. Entonces, en realidad hay una cantidad de circunstancias que hacen ineficiente al sistema, además de los elementos de corrupción y de politización que he nombrado. Si nosotros vamos a ver la composición, por ejemplo, de la nueva EPS, más de la mitad de la accionaria de la EPS pertenece a cajas de compensación. Y lo que usted nos está diciendo es, entonces, nos vamos a quedar en este limbo en la ciudad de Medellín en estos días con todas estas salas de parto. Tenemos expectativas con el debate de hoy, propiciar de pronto la posibilidad de que el municipio de Medellín siga impulsando financieramente Metrosalud para abrir la unidad de Manrique. Sin embargo, no es suficiente. Sería no es una suficiente. de todas las que se han cerrado. De una, exacto. Entonces, y en realidad ninguna de las clínicas privadas en este momento tiene proyecto de volver a abrir, aunque le prometieran un mejor pago. Doctor Vélez, usted al principio nos mencionaba que las causas son multifactoriales, aunque se está hablando solo de económicas. Cuando usted habla multifactoriales, ¿a qué otros factores se está refiriendo? Bueno, existe cada vez una mayor exigencia técnica para la atención del parto en el país. Lo que llamamos la habilitación de los servicios de salud
es una de las situaciones que ha puesto los costos de la atención de los partos en un mayor nivel. Por decir algo, cada 2 años, cada 3 años se modifica la norma de habilitación y tiene una mayor exigencia técnica. Tiene que tener un equipo médico más moderno, tiene que tener un especialista con mayor capacitación, cosas que aumentan los costos de la prestación de ese servicio, de la atención de un parto. Sin embargo, la tarifa que la EPS paga a la clínica o al hospital se mantiene. Entonces no compensa esa exigencia. Y eso ha llevado adicionalmente a que hospitales de primer nivel de atención, que anteriormente atendían los partos no complicados, que son cerca del 80% de los partos, han tenido que cerrar sus salas de partos. Porque ni siquiera les da así. Porque no les da. No les da técnicamente, aunque financieramente pudiera sostenerlas de alguna manera, técnicamente no les da, y entonces se arriesgan a que venga la autoridad competente, en este caso de nosotros, la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, a hacer una inspección, vigilancia y control y que le sellen la unidad hospitalaria porque tiene una sala de partos que no está Póngame habilitada. en contexto en una cosa. Si pasa la reforma a la salud, ¿esto en qué soluciona ese problema? Precisamente, cuando hablamos de multifactorial hay otros elementos. Uno de los elementos es el tema de la reforma para tratar de garantizar, ¿sí?, que la financiación sea más adecuada y poder establecer, por ejemplo, unos manuales de tarifas que permitan un mejor reconocimiento de los costos y que el gobierno pueda brindar subsidio a la oferta a aquellos lugares apartados donde en realidad no es subsanable los costos y que hay que mantenerlos de cuenta del Estado. Pero adicionalmente está el tema de la modificación de esas exigencias técnicas para que sean más acordes a los sitios donde se prestan los servicios y al nivel de complejidad del parto. Un parto de baja complejidad puede atenderse en un nivel de menor complejidad y que al mismo tiempo el Gobierno Nacional también pueda apoyar a la red pública en el mejoramiento de las condiciones hospitalarias. Una de las dificultades que tiene actualmente el gobierno es precisamente que no tiene suficientes herramientas para ir a financiar un hospital, decirle te voy a entregar 100 o 200 mil millones de pesos porque la Constitución no se lo permite, la ley no se lo permite. Entonces, haciendo esta reforma a la salud, a mí me llama mucho la atención una cosa, y es que igualmente ustedes tienen un problema muy grande, y es la obsolescencia. Pues, o sea, la obsolescencia en equipos, en cosas de asepsia, jeringas, etcétera. Si hay plata para tanto, pues porque en el fondo uno dice, uy, esto sí tiene que ser, y hay que atender a todo el mundo. Pero es que esto vale, claro, y esto no nos lo van a regalar ni la jeringa, ni los guantes, ni todas esas cuestiones. Nacho, cuando la ley 100 se aprobó en 1993, el gasto público en salud era del 2% del PIB, 2 puntos del PIB. Hoy el gasto en salud está de cerca de 7 a 8% del PIB. Hubo un aumento de 4 veces en el curso de 30 años. Evidentemente, con respecto a la OCDE, el gasto de Colombia del PIB está por debajo de la mayoría de los países donde nos matriculamos, y nos matriculó el gobierno anterior, que está alrededor de 10 a 12% del PIB. Por lo tanto, las necesidades económicas nuestras en salud tienen que aumentar, y una muestra de ello es lo que está ocurriendo. No podemos seguir lastrados a un gasto reservado en salud porque poco a poco iremos quedándonos atrás, tanto desde el punto de vista de infraestructura como desde el punto de vista tecnológico y de formación médica y de personal de la salud. A mí me toca hacer editoriales aquí a veces, esta es editorial mía. Eso no nos prometió Santos. No, yo digo lo siguiente, nos prometió que si hacíamos el proceso de paz, el PIB para la guerra en la que estábamos se iba a bajar. Del 5, 6, 7 se iba a bajar al 2. Y va viendo, no, es que ahí podrían, si logramos acabar con este conflicto, ya no necesitamos tener el ejército más grande de América Latina, porque es impresionante. Somos, creo que los países que tienen el ejército en hombre más grande, más de 200.000, 300.000, una cosa grandísima, donde uno podría coger eso y llevarlo a soportar estos asuntos. Nacho, qué pena me le meto en su editorial, pero es que el conflicto nunca se acabó. No, por eso no se acabó. Entonces continúa. nunca se frenó ese gasto de balas, de uniformes, de botas, de zapatos. Nunca se frenó. No pudimos con eso. Pero es que lo entiendo usted, es que sí, claro. Es que va creciendo la población, entonces ese PIB tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo. Esa participación. Y efectivamente, Nacho, además, si ustedes escucharon el discurso del presidente Gustavo Petro el día de su posesión, él hablaba de una frase, la formalización de la informalidad. Es necesario que algunas personas que están en la informalidad
pero que tienen ingresos suficientes puedan cotizar al sistema. Hay que abrir la puerta para que puedan cotizar, no solo en salud, sino también en pensiones, porque si tenemos un 53%, 56% de informalidad, personas que no cotizan y están a cargo del subsidio del Estado, esas personas podrían generarse algún tipo de participación para aumentar esos recursos que tenemos en salud. ¿Usted cuántos tenderos y negociantes pagan impuestos? Es que hay que legalizar a todos. Precisamente. Es que si todos los colombianos aportamos, esto puede funcionar. Pero muchas personas que están en la informalidad que incluso tienen empleados. Imagínese, por todos los lados. Me encanta haberlo tenido aquí en el programa. Espero verlo. Es que hoy es viernes y nos cogió la noche. Claro, nos cogió la noche y el cuerpo no sabe que es viernes. Pues estoy a tiempo, ¿sí o no? Me queda como un minutico, pero ahí estamos bien. Quedan como 3 minutos más. No, vamos entonces con una breve pausa y nuestros amigos de Devimed. Aquí nos vemos la próxima semana. Gracias por vernos. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia especializaciones en finanzas, gerencia del talento humano o gerencia de mercadeo. Inscripciones abiertas 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Conocer, disfrutar, sí. Descubrir, emocionar, aventura, sentir las vías y las carreteras de los pueblos de Antioquia. La próxima parada, aventuras por las vías, emoción por las carreteras de mi región. La próxima parada. Hola, bienvenidos a la próxima parada. Hoy los saludo desde el Comando Aéreo de Combate número 5, donde nos encontramos con nuestros héroes colombianos. Vamos a conocer un poquito acerca del helicóptero Ángel, también del helicóptero Arpía, que es el encargado de las acrobacias y nos estará representando en la Feria Aeronáutica del 2023. Bienvenidos. Bueno, ahora me encuentro con el general Fernando Correa, comandante del Comando Aéreo de Combate número 5. Bienvenido a nuestro programa. Marcela, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los televidentes y a aquellas personas que nos siguen en las diferentes redes sociales. Bueno, general, contémosle a todas esas personas qué les espera a todos los visitantes para la Feria Aeronáutica del 2023. Bueno, Marcela, como lo dices, la Feria Aeronáutica del 2023 regresa nuevamente después de un periodo de inactividad debido a la pandemia y les espera una gran serie de espectáculos, show aéreos, unas vitrinas comerciales que nos van a permitir la integración del sector aeronáutico, del sector económico, del sector turístico, no solamente de Antioquia, sino de todo el país. Bueno, general, esperamos aproximadamente 60.000 personas. ¿Cómo es todo el tema de la logística, también en cuanto, digamos, a la movilidad para que las personas vengan y se sientan cómodas? Bueno, eso ha sido uno de los factores que más tiempo nos ha llevado en el planeamiento y es un trabajo que se ha venido realizando con muchas entidades que nos han colaborado, en este caso la Aeronáutica Civil, el departamento, el DAGRAN de Antioquia, la Policía, la Gobernación de Antioquia y obviamente pues la Fuerza Aérea Colombiana con el fin de garantizar que se desarrolle una actividad de tal magnitud. Estamos esperando alrededor de un total de 50.000, 60.000 personas que nos van a visitar durante la feria, pero asimismo lo que tiene que ver con el tema de la movilidad, porque es algo complejo el desplazamiento dentro y hacia la feria y precisamente el hecho de haber estado en esa coordinación permanente pues nos va a garantizar de que vamos a tener una feria sin ningún tipo de inconvenientes y con muy buena afluencia de público. Ahora me encuentro con el coronel Jorge Delgado y nos va a contar un poquito acerca de la participación que va a tener el helicóptero Ángel durante la Feria Aeronáutica. Bienvenido a nuestro programa. Marcela, muchas gracias. Un cordial saludo para toda la audiencia de Cosmovisión y todas las redes sociales. La Fuerza Aérea Colombiana en esta versión de la Feria Aeronáutica tendrá la oportunidad de participar con varias aeronaves militares, entre ellas nuestro avión Hércules C-130, nuestra aeronave CAFIR, la aviación estratégica. Tenemos también la participación de nuestro avión A-29, de nuestro avión de entrenamiento T-27
aviones como la Cessna 172, nuestro avión nuevo que tiene la Fuerza Aérea Colombiana de entrenamientos para nuestros futuros pilotos como es el Texan T6, y también tendremos la oportunidad de participar con nuestro helicóptero Ángel. Un ejemplo claro, nuestro helicóptero que está aquí, que es el helicóptero que tiene la capacidad de salvar vidas en todo el territorio nacional, no solamente la vida de un militar, sino también la vida de todos nuestros ciudadanos colombianos. Ahora me encuentro con el mayor Víctor López, quien nos va a contar un poquito acerca de la participación que tiene el helicóptero Arpía durante la Feria Aeronáutica. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Marcela. Un cordial saludo para los televidentes. Para este año, la 11ª versión de la Feria Aeronáutica que se llevará a cabo en el Aeropuerto Internacional José María Córdoba en Río Negro, Antioquia, contaremos con el equipo acrobático Arpía 51, que estará conformado por tripulaciones cuya eficiencia, pericia y sincronización permitirán simular maniobras de combate durante los diferentes sets de acrobacia. Bueno, Mayor, cuéntanos también cuál es la especialidad de este helicóptero. Gracias a las bondades y al rendimiento de este helicóptero nos permite que podamos simular diferentes maniobras de combate, y para el caso de este año en la Feria Aeronáutica contaremos con 2 mujeres que se desempeñarán como tripulantes del equipo Arpía, que gracias a su profesionalismo y sus capacidades y sus competencias logran pertenecer a este equipo acrobático Arpía 51. Bueno, así que ya saben, para que todos se preparen y vengan a disfrutar de la Feria Aeronáutica del 2023. La próxima parada. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Agenda una cita de valoración con la doctora Alexandra García y conoce si puedes hacerte procedimientos de cirugía plástica con la técnica de anestesia local o, si lo prefieres, con anestesia general. 304-209-5064. 304-209-5064.